Los invito a que inclinemos nuestros rostros y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Oh Padre Santo, nos acercamos a ti, Señor, en esta mañana, con el deseo de aprender, de conocer y de vivir cada día más las enseñanzas que encontramos en tu preciosa palabra. Señor, ruego tu gracia a mi favor para poder exponer el mensaje de hoy con claridad, con fidelidad y con un profundo amor por tu palabra. Rogamos, Padre glorioso, que sigas trabajando con paciencia en nuestras vidas, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos, para que tu preciosa palabra sea luz que ilumine sobre la oscuridad de nuestro pecado. Oh Señor, guárdanos en ti, en tu verdad, y edifícanos, Señor, con el mensaje de hoy. Señor, pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Es posible, mis hermanos, que en esta semana, o quizá en semanas pasadas, tú hayas sido motivo de crítica por tus valores cristianos. Esto es más frecuente de lo que pensamos, esa crítica, porque estamos viviendo en un mundo que se encuentra de espaldas a la verdad. Quizá se hayan burlado de tu fe y ha sido tal vez un momento de prueba, de la prueba de nuestro amor a Dios. Es posible que tú hayas respondido a esas críticas o a esas burlas sin palabras, con tu testimonio, con ese testimonio de tener una vida en Cristo. Y por eso, mis hermanos, es tan importante nuestro testimonio ante el mundo. Ese testimonio que nunca pasará desapercibido. Ese testimonio que nunca quedará en el vacío. Quiero que estas palabras queden en su mente y las tengamos presente durante el mensaje. Pero voy a iniciar con algo diferente, tal vez contando una experiencia que algunos de nosotros hemos pasado, creo que algunos. Esa experiencia que pasamos en lo que se llamó una Colombia premoderna. Y estamos hablando de los años o las décadas del años 60, 70, inclusive de los años 80. Por eso digo que algunos recordarán esa experiencia. ¿Y qué pasaba? En esa época había un programa educativo para escuelas y colegios. Y había allí una materia o una asignatura que era muy especial. La llamábamos educación cívica. Eso vino cambiando. En el año 76 se llamaba formación cívica. En el año 80 formación moral y cívica. Y en el año 84 educación cívica. Y esto era una materia muy importante. Estaba a nivel de las matemáticas o a nivel de la física, de química. Era una materia en la cual se conocía o buscaba la conducta y la ética. Conocer cuál debe ser nuestra conducta y ética en todas las relaciones sociales. Y hablábamos de la historia patria. Y recuerdo muy bien, de pronto algunos libros que hablaban de esto,
que inspiraba ese patriotismo. Entonces hablábamos allí de los símbolos patrios y sabíamos cuál era el color de la bandera, qué significaba cada color de la bandera. Sabíamos qué significaba cada elemento del escudo nacional. Conocíamos bien el himno nacional. ¿Quién era su autor? Rafael Núñez. Y decíamos, la música la hizo Oreste Síndice. ¿Sí recuerdan algunos? Esto era importante y esto nos llevaba a un espíritu de querer la patria, de ser colombianos. Y junto a esa materia tan importante, la educación cívica, venía otra que era obligatoria. En mi caso, yo creo que en muchos, que era la urbanidad de Carreño. Actualmente existe una urbanidad de Carreño actualizada. En aquella época veíamos esa urbanidad de Carreño, eran lecciones y consejos de cómo nos deberíamos comportar, ¿sí?, en un lugar ya sea privado o un lugar público. Y todos los años, yo me acuerdo de primaria y bachillerato, todos los años íbamos con nuestra urbanidad de Carreño. Eso era una materia complementaria que exigía. Y de ahí surgía tal vez una formación de amor por las cosas de la patria. Con el tiempo, pues esto se vino acabando. Y aunque hoy en el pensum académico sí hay una materia, un área de sociales que toca estos temas, les aseguro que no es igual a lo que vivimos en aquella época premoderna. Y miren esto, esta enseñanza, sobre todo de la parte de la Constitución de Colombia, esta es una enseñanza que la misma Constitución de Colombia dice que debe ser, que el Estado debe garantizar la enseñanza de la Constitución en todas las escuelas y colegios, públicos y privados. Me pregunto, ¿conocemos nosotros la Constitución de Colombia a raíz de esa obligación que tiene el Estado de enseñárnosla? ¿No? Mire, les voy a leer lo que dice el artículo 41 de la Constitución Política de Colombia. Miren lo que dice, abro comillas: en todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Asimismo, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. Termina allí ese artículo. Yo pregunto, mis hermanos, mirando este aspecto de nuestra presencia y como ciudadanos, pregunto, ¿te consideras tú un buen ciudadano? ¿Una buena ciudadana? Y si es así, ¿de qué forma lo demuestras? Si conduces carro, o conduces moto, o conduces bicicleta o patineta, ¿cumples y respetas las leyes de tránsito? Cuando elaboras la declaración de renta, ¿tú le dices a la DIAN toda la verdad? Cuando mueras, podrán decir en tu funeral que fuiste un ciudadano comprometido y solidario. Creo que estas preguntas en cierto sentido incomodan. Hoy las digo aquí delante de ustedes, pero estas preguntas las podemos hacer a cualquiera, afuera, cualquier ciudadano, cualquier persona, hacerles esas preguntas, si cumplimos. Pero vamos a encontrar
siempre algunas justificaciones cuando no cumplimos precisamente con esas normas. Algunos dicen, no, es que hay muchas leyes que son injustas o no son justas. Entonces, si las leyes no son justas, y yo creo que no son justas, pues, ¿cómo las voy a cumplir? Otros dicen, una excusa muy común, dicen, ay, es que en todas partes hay corrupción. Esa es la más típica, dice. Empezando por los políticos, los jueces. Nosotros tenemos una experiencia con los jueces reciente. Los policías. Hay corrupción. Y esto nos recuerda una frase que dijo, muy famosa, que dijo el expresidente Turbay. Quizá algunos lo recuerdan, él ya falleció, hablando sobre esto de la corrupción. Mire la frase que él dijo: hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones. Estaba justificando que siempre va a haber corrupción. Y se usa, digamos, esa corrupción en la autoridad como una excusa para no tener que cumplir la ley. Algunos dicen, bueno, es que nos multan es para sacarnos el dinero y que ellos se llenen de dinero sus bolsillos. Siempre hay alguna excusa. Y de pronto alguna excusa también, esa sí es muy espiritual, que alguien diga, yo soy ciudadano del cielo y no me interesan las cosas del mundo. Entonces, no cumplo con la ley. Este tipo de argumentos nos pueden parecer de pronto más o menos buenos o de pronto, bien pensados. Tienen algo de razón. Por eso damos estas excusas para no cumplir con alguna ley en particular. Yo veo las caras, mis hermanos dirán, uy, pero esta predicación es muy política y todavía estamos lejos de las elecciones, ¿verdad? No. Ahora sí, sobre esto que acabo de hablar, ¿qué nos dice la Biblia sobre estos temas tan importantes que vivimos en nuestra nación como ciudadanos? Acompáñenme entonces a la primera carta de Pedro, capítulo 2, vamos a leer del 11 al 17. Dice así la palabra de Dios: amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Con base en esta porción bíblica, os invito a que me acompañen a ver 3 puntos en el desarrollo del mensaje que hemos titulado
el testimonio del cristiano nunca pasa desapercibido. Como todo mensaje tenemos una idea principal. La idea principal esta mañana es la siguiente: el seguidor de Cristo debe ser y hacer con su vida aquello que honra al Señor. Mis hermanos, somos nosotros responsables, primero ante Dios y luego ante el mundo, de nuestro comportamiento. Dice allí nuestro primer versículo, el versículo 11: amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mis hermanos, para poder nosotros ejercer una influencia piadosa en este mundo y que dé gloria a Dios, nosotros como cristianos debemos disciplinarnos allí en nuestro interior y evitar allí los deseos de la naturaleza caída, tanto en nuestra vida privada como en nuestra vida pública. Dice allí el versículo 12, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. El apóstol Pedro, como a menudo se ve en sus epístolas y en otras, esto es un dato curioso para que observen cuando lean estas cartas. Cuando ellos nos van a dar un deber, nos van a decir, mire, un mandato, y es un deber que es difícil de cumplir, ellos comienzan a suavizar el asunto y nos llaman amados. Por eso comienza allí el versículo, amados, suavecito, ¿no? Les ruego, pero mire, el deber que tienen que cumplir es este: mantengan una conducta irreprochable. Nos está diciendo, pórtense bien, siempre, en especial cuando estén rodeados de gente que no creen en Dios. El cristiano entonces debe comportarse de la más íntegra y éticamente posible en y para el mundo que lo rodea. Y después de haber disciplinado nuestro interior, podemos decir que ese interior ya en comunión con el Señor, una vida en Cristo, esa es la que reflejamos exteriormente y esa es la que debemos reflejar precisamente para que no hablen mal del Señor, aun cuando nos critiquen constantemente. Y viene el tema del respeto a las autoridades. Hermanos, yo creo que es importante en este tiempo el conocer y aplicar esta enseñanza bíblica de la palabra de Dios respecto al papel nuestro como ciudadanos. Es importante. Dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Solo voy a citar algunos mensajes. Hay uno que lo conocemos todos, lo encontramos aquí en Lucas, váyanme allá, Lucas 20:25, muy conocido. Entonces Jesús les dijo, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esa segunda parte lo entendemos perfectamente, ¿verdad? Y debe ser así en nuestra vida, la mayor importancia, dar a Dios lo que es de Dios. Pero muchas veces nos olvidamos de la primera parte, de lo del César, ¿sí? Hay que darle al César y lo que es del César. Y eso es esa parte que a veces
olvidamos o la incumplimos. Entonces miren lo que nos dice Pablo en otro segmento también importante sobre este mensaje. Acompáñenme allá a Romanos 13. Dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no tener a la autoridad? Haz lo bueno, temer a la autoridad. Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Ahora bien, queda claro, ¿sí? Y que mi introducción sí está soportada bíblicamente. Vamos a centrarnos en la primera carta de Pedro, allí en el capítulo 2. Aquí vemos dos pasajes, los que hemos leído, tanto el de Pedro como el de Pablo, son dos pasajes paralelos, muy parecidos. Nos están diciendo cuál es el deber del creyente ante las autoridades y el sometimiento a ellas. Entonces vamos a ver esos tres puntos que les dije que íbamos a ver. Vamos a ver el qué, el cómo y el por qué. Mis hermanos, les anticipo, esto que voy a hablar o que he venido hablando es fácil de entender, es fácil de comprender, pero es difícil de aceptar. Es difícil de aceptar. Vamos a ver el qué. El primer punto. ¿Qué debemos hacer ante las autoridades? Miremos nuestra idea principal. El seguidor de Cristo debe ser y hacer con su vida aquello que honra al Señor. ¿Cuál era el deber que Pedro estaba recordando a aquellos creyentes en aquel entonces? ¿Y cuál es el deber que el Señor nos quiere recordar a nosotros esta mañana? ¿Cuál es ese deber? Es el deber del creyente de someterse a las autoridades civiles. O sea, tenemos el deber. Dice el versículo 13, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad
o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Es el respeto a la autoridad. Nos está diciendo, mire, para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, obedezcan a todas las autoridades del gobierno. Obedezcan al emperador romano, pues él tiene la máxima autoridad en el imperio. Obedezcan también a los gobernantes, el emperador los ha puesto allí para castigar a los que hacen lo malo y para premiar a los que hacen lo bueno. Estos dos versículos resumen lo que Pedro y Pablo están diciendo sobre el deber de cada creyente de someternos a las autoridades civiles. Y Pedro menciona allí por nombre dos instituciones humanas allí de su época en particular. Habla de el rey como autoridad del imperio y los gobernadores que tienen una autoridad delegada. Son estas dos instituciones políticas y civiles que había en el tiempo de Pedro. Rey y gobernadores. Pero aquí viene lo interesante. ¿Quiénes eran ellos? Miren, Pedro, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo vivían allí en el primer siglo, allí en esa parte del mundo, bajo el imperio romano. O sea, los romanos mandaban sobre Pedro y Pablo. Y obviamente todos los creyentes de la época. Entonces, cuando Pedro habla del rey, ¿a quién se está refiriendo? Al emperador romano que había en ese momento. ¿Y quién era ese emperador en ese momento? ¿Sí? Nerón. Fue emperador durante 14 años, tengamos presente esas fechas. Fue un emperador del año 54 después de Cristo hasta el año 68 después de Cristo. Pablo murió decapitado en el año 67. O sea que Nerón estaba todavía gobernando. El apóstol Pedro fue crucificado también entre el año 65 y 67, de igual forma. Y si sabemos algo de Nerón, sabemos que era muy malo, perverso, cruel. Mandó a matar a muchísima gente, muchos cristianos. Mire, el historiador Tácito dice: en el año 64 hubo el incidente del incendio de la ciudad de Roma. Durante una semana el 80% de la ciudad quedó destruida y muchos aseguran que fue Nerón el que comenzó este incendio, pero él le echó la culpa a los cristianos. Y a partir de ese año 64, muchos cristianos, hermanos nuestros en la fe, fueron echados a los leones. Fueron quemados vivos, antorchas humanas para entretener a la gente. Hermanos, muchas barbaridades. Y este es el hombre, Nerón, muy malo, perverso y cruel. Y es a ese Nerón al que se refiere Pedro cuando nos dice que nos sometamos al rey. Que nos sometamos a Nerón, al emperador. Dice Pedro, allí, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad. Sométanse, este es un término militar que significa disponerse en filas bajo las órdenes del comandante. Y tiene que ver con asumir esa actitud
de sumisión y de humildad. El Imperio Romano estaba dividido en provincias y estas tenían obviamente sus gobernadores, los que mandaban en esas provincias con una, digamos, autoridad delegada del emperador. Y a través de los gobernantes hacían que el pueblo obedeciera todas sus leyes, decretos y demás. Es decir, el emperador ostentaba la autoridad suprema del imperio y los gobernadores ostentaban una autoridad delegada. Pedro y Pablo nos dicen que los creyentes debían someterse tanto al emperador como a toda otra autoridad delegada. Pero, ¿cómo nos aplica esto a nosotros? Estamos ahora en el siglo XXI. También nosotros como cristianos debemos someternos a las autoridades políticas que están sobre nosotros. Debemos someternos a cualquier entidad que pueda representar al gobierno, a las autoridades políticas que nos gobiernan. Y obviamente vivimos actualmente el día a día con muchos decretos y muchas cosas, ¿sí? Y proyectos de ley que de una u otra forma nos afectan o nos van a afectar a nosotros. Pero hay una autoridad instituida por Dios a la cual tenemos que obedecer. Y hay instituciones, por ejemplo, la DIAN, conocemos la DIAN, no es técnicamente el gobierno, es una entidad que responde al gobierno y responde a las leyes impuestas en el país. Entonces nosotros nos podemos quejar de los impuestos. Es que son muchos impuestos. Nos podemos quejar de cómo funciona el sistema. Podemos protestar. Eso es parte de nuestros derechos. Podemos intentar hacer cambiar leyes que nos parecen malas. Y hay un dato aquí interesante. Hay un estudio, hablando de los impuestos, hay un estudio de servicios holandeses, PMF. Hicieron un estudio entre 94 naciones y dice Colombia sexto entre países más complejos en impuestos y contabilidad y el cuarto más en impuestos a empresas, o sea, es el que más impuesto cobra a las empresas, el cuarto lugar entre el estudio de 94 naciones. Pero es así la realidad. ¿Y cuál es nuestro deber? Nuestro deber, según lo que acabamos de leer en la palabra de Dios, nuestro deber es someternos a las autoridades, aunque parezcan injustas. Hay por ejemplo, otra entidad que es la policía. Ostenta una autoridad delegada por la Constitución. Están para que cumpla lo acordado y aprobado como leyes del país. Sabemos también que hay un número reducido de corruptos dentro de la policía, un pequeño grupo, lo sabemos. No vamos a generalizar, pero no debemos tener bajo ningún motivo una actitud de rebeldía y decir no voy a someterme a esa autoridad. Cosa que vemos cada día que no se cumple, ¿no? Ya no hay respeto por la autoridad. Ya vemos cómo se enfrentan a la policía y los golpean y, en
fin. Hay otro grupo también que son los jueces. Hoy en día sabemos que la justicia en Colombia pues pasa por mal momento. Recordamos allí también el cartel de la toga, ¿no? Cosas que nos dolieron mucho porque eran aquellos magistrados, sí, personas muy especiales que admiramos por su ética, pero creo que no vieron la clase de educación cívica ni la urbanidad de Carreño en muchos casos. Bien, estas altas cortes a veces podemos pensar que son un desastre. Jueces que no son imparciales. Se ha perdido en muchos de ellos esa neutralidad, esa honestidad, integridad. Todo esto tiene algo de verdad, pero no es excusa para que no nos sometamos a la justicia y a los jueces. Eso es lo que duele a veces y digo yo que es difícil de aplicar. Aun cuando sean malos, aunque sean corruptos, el deber no se anula o no se cancela, no se suspende. Mis hermanos, aunque nuestra ciudadanía verdadera, la de nosotros, está en el cielo, como dice Filipenses 3:20, nosotros debemos vivir como ciudadanos obedientes en este mundo. ¿Para qué? Para que Dios sea honrado, para que Dios sea glorificado. La conducta rebelde de un cristiano trae deshonra y descrédito a Cristo. Eso es lo que debemos hacer. ¿El qué? Ahora vamos a ver el cómo. Nuestro segundo punto. ¿Cómo debemos someternos a las autoridades? Recordemos nuestra idea principal. El seguidor de Cristo debe ser y hacer con su vida aquello que honra al Señor. El cómo lo voy a resumir en 4 palabras clave. A. Reconocer. Reconocer el hecho de que las autoridades civiles han sido puestas soberanamente por Dios. Vamos a nuestro texto allí de Romanos. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Solo Dios, mis hermanos, puede darle autoridad a una persona. Y es Él quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades allí del gobierno. Difícil de aceptar, pero es lo que nos manda la palabra. Tenemos allí, cuando nos sentimos de pronto como, no, pero es difícil de aceptar, pensemos en el apóstol Pedro y Pablo, bajo la autoridad de Nerón. Difícil. ¿Y qué mayor ejemplo el que nos dio Jesús, sometiéndose a la autoridad romana, allí a Poncio Pilatos? Él se sometió a las autoridades romanas para darnos ejemplo de su humildad y obediencia, sabiendo que no tenía culpa alguna de lo que se le acusaba. Esto nos lleva al punto B, la otra palabra,
entender la función de las instituciones y de las personas que nos gobiernan. Vamos allí al versículo 14 de Pedro. Vamos allí en primera de Pedro. Dice, o los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. De pronto nos preguntamos, pero Nerón no estaba haciendo esto, ¿sí? Es más, hacía todo lo contrario, castigando a los cristianos y alabando a los malos. Algo parecido vemos en algunos gobiernos y lo dice la Biblia, ¿no? A veces a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Y yo digo, ¿sería que Pablo y Pedro no conocían esto? ¿Que Nerón estaba haciendo todo lo contrario? Claro que lo conocían, claro. Y conociéndolo aún así, escribieron lo que escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, sabiendo lo malo que era Nerón. El Dios creador ha permitido, ha puesto en el mundo diferentes tipos de gobiernos para que haya un mínimo de orden, para que no haya caos absoluto. Y es natural. No estamos diciendo que los gobiernos, eso es malo, no, por el contrario, necesitamos que haya normas que se cumplan. Pero vemos cosas también injustas. Porque realmente las leyes deben ser para que los malos sean castigados y los buenos protegidos. Y podemos decir, bueno, pero esto, sí, de cierta forma, sí, no se cumple el 100%, pero como norma general, digamos que los delincuentes son castigados. No todos, ni en la forma como merecen. Pero como norma general, si tú no haces nada malo, pues no tienes nada que temer. Por norma general, ¿verdad? Hay países en los que esto no es así. Lo bueno, lo sé, bueno existen para esto. Si lo cumplen o no, si cumplen esa norma o no, bueno, ya es problema de esos gobiernos. Ellos estarán delante de Dios y allí presentarán sus pruebas. Vamos al punto C, la otra palabra. Ya tenemos reconocer, entender, ahora respetar. Reconocemos la autoridad, entendemos su función, ahora hablemos del respeto. Versículo 17. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Vuelvo y repito, sabiendo que el rey era Nerón, que iba a mandar matar a Pedro y a Pablo y a miles de cristianos, y esto lo está diciendo Pedro. Hermanos, ya que Nerón es tan malo, honren al rey, honren al emperador. Esto es fuerte. Las autoridades, solo por el hecho de ostentar el cargo que tienen, se merecen un mínimo de respeto por parte nuestra. Y vamos a la última palabra, de obedecer. Pues tenemos reconocer, entender, respetar, obedecer. Someternos implica obedecer, hacer lo que nos dicen. Y ahora bien, llegamos a una pregunta muy, muy importante. ¿Hay una excepción a esta norma?
¿Habrá una? Claro que sí. Hay una y solo una. Es cuando obedecerles a ellos implica desobedecer a Dios. Esta es la única excepción al sometimiento y a la obediencia de las autoridades. La única excusa legítima y válida cuando lo que nos dicen va en contra de lo que nos dice el Señor. Cuando el Estado nos prohíbe hacer lo que el Señor nos manda, obedecemos al Señor y no al Estado. Y cuando el Estado nos manda a hacer lo que el Señor nos prohíbe hacer, obedecemos al Señor y no al Estado. Es raro. A ver, si analizamos cuántas veces el Estado nos manda a hacer algo prohibido por Dios. Bueno, yo sé que hay leyes ya que van en camino y van a haber muchas cosas en las cuales nos vamos a enfrentar a las cosas, a estas órdenes y a esa autoridad. Pero en general, por ejemplo, ¿cuántas veces nos prohíben hacer lo que Dios nos manda? Por ejemplo, ¿nos prohíben orar? ¿Nos prohíben leer la Biblia? ¿Acaso no tenemos libertad para anunciar las buenas nuevas en la calle? Demos gracias a Dios, todavía aquí en este país y en estos países podemos hacerlo con esa libertad. Pero sabemos que hay sitios y países donde no hay una Biblia, no pueden hablar de Jesús. La iglesia es perseguida, no pueden enseñar la palabra ni a sus propios hijos. Pero nosotros aún podemos hacerlo y debemos precisamente aprovechar el tiempo en que podemos estudiar libremente la palabra y compartir libremente de ella. Y esto nos lleva a el por qué. Ya vimos el qué, el cómo, ahora vamos a ver el por qué. Punto número 3. ¿Por qué debemos someternos a las autoridades? Volvamos a nuestra idea principal. El seguidor de Cristo debe ser y hacer con su vida aquello que honra al Señor. Aquí, en el por qué, el apóstol Pedro nos da por lo menos 4 respuestas. A, por causa del Señor. Nuevamente vamos a ver el versículo 13. Sométanse por causa del Señor, dice allí, iniciando, claramente, directamente. Nos está diciendo, no lo haga por amor a ellos, no lo haga por quedar bien, no, hágalo por causa del Señor, por amor al Señor. Esta es una razón de peso. Debemos ser buenos ciudadanos por amor al Señor y para la gloria del Señor. B, porque es la voluntad de Dios. Dice el versículo 15, la primera parte, porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo el bien, dice allí. Y a veces cuando nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Aquí está una respuesta. Debemos ser buenos ciudadanos haciendo el bien. No hay duda que esta es una parte de la voluntad de Dios. C, para tener un buen testimonio. Dice la segunda parte del versículo 15, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos.
Dios quiere que ustedes hagan el bien para que la gente ignorante no tenga nada que decir en contra de nosotros como creyentes. Alguien dijo, una ofrenda en sacrificio a Dios es acallar con nuestro testimonio toda voz que nos quiere juzgar. Por eso decimos que el testimonio del creyente, nuestro testimonio, nunca va a pasar desapercibido. Por eso es importante someternos a las autoridades. Eso es un buen testimonio. No es solamente hablar, sino vivir. Y porque somos siervos de Dios. Dice el versículo 16, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Nos está diciendo, ustedes son libres porque son servidores de Dios, pero no crean que por ser libres pueden hacer lo malo. Entonces hay una verdad bíblica que a veces diríamos que no tenemos claridad. Cuando el Señor nos salvó, Él nos dio nuestra libertad, ¿verdad? Él nos hizo libres para que fuéramos siervos de la justicia, siervos de Dios. Dice el versículo 17 nuevamente, lo repetimos, honren a todos, amen a sus hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Está diciendo, respeten a todos y amen de manera especial a los miembros de la iglesia, a nosotros como familia, honren a Dios, respeten a las autoridades. Yo creo que a veces puede que no nos parezca muy espiritual y de pronto piensen que este mensaje de hoy fue algo salido de tono en la parte espiritual. Pero someternos a las autoridades, cumplir las normas de tránsito, lo de los impuestos, esto nos parece que como que no es tan espiritual, que hay flexibilidad para manejar estas situaciones, que no es muy importante, pero hemos visto a través de la palabra, Pedro nos está diciendo que esto es una parte importante de nuestra vida como creyentes, como testimonio que somos nosotros ante un mundo en decadencia, como dije al comienzo, un mundo que le ha dado la espalda a la verdad. Termino diciendo, si Pedro pudo animar a esos creyentes a someterse a un Nerón, ¿qué excusas tenemos entonces nosotros? El compromiso del cristiano debe ser integral, temer a Dios, amar a los hermanos, honrar a nuestros gobernantes. Y Cristo es nuestro modelo a imitar en medio de la adversidad. No hay sufrimiento grande ni pequeño en el cual Cristo no nos pueda entender y apoyar. Él fue inocente en todo lo que padeció. El sufrimiento vicario de Cristo completó su propósito con nuestro pasado, con nuestro presente y con nuestro futuro. Tú y yo podemos descansar y confiar con certidumbre, porque a pesar de todo, de nuestras adversidades, a pesar de la presión de la sociedad, a pesar de ese mundo, Cristo es y seguirá siendo nuestro buen pastor. Amén.
Inclinemos nuestros rostros. Oh Padre Santo, gracias por este tiempo. Es algo maravilloso saber, Señor, que somos amados por ti, salvados de las consecuencias eternas del pecado y que somos libres en Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias por enseñarnos hoy que como creyentes debemos respetar a la autoridad, aunque no sea digno el que la demanda. Solo tú puedes juzgar la actitud de quienes están en la autoridad. Pero pedimos por ellos, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos que nosotros, como familia, como hermanos en Cristo, como una congregación firme, debemos ser diligentes en todas nuestras responsabilidades, que debemos vivir como ciudadanos obedientes en este mundo, para que tú, mi Dios, sea honrado y seas glorificado. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos hoy y siempre. Amén.